Lo que el forense encontró en el cuerpo de Carlos González estremeció a todos. Hoy se rompe el silencio. La escena era tan perturbadora, tan fuera de lo común, que incluso el médico forense encargado rompió el protocolo y declaró: esto no fue un crimen común, esto fue un mensaje. Un crimen brutal que sacude al país y desata el miedo en la industria. ¿Quién quiso callarlo para siempre? Hace minutos, un sicario asesinó a sangre fría a Carlos González, el vocalista del grupo Fugitivo. El 3 de junio marcó el final de una vida que ya estaba sentenciada desde hacía tiempo. Carlos González, el último sobreviviente del grupo Fugitivo, fue hallado muerto bajo circunstancias que en un inicio parecían simples, pero no lo eran. Lo que parecía un asesinato más dentro del violento mundo del crimen organizado en México, se transformó en un caso de horror y misterio cuando el cuerpo de Carlos fue examinado por el equipo forense. La prensa habló del asesinato. La policía detuvo al temido M47, quien confesó haber ordenado el crimen. Las redes estallaron, pero lo que nadie esperaba era lo que el forense encontró cuando examinó el cadáver, una revelación tan escalofriante que incluso los peritos, acostumbrados a la crudeza de su trabajo, se quedaron en silencio durante varios minutos. Carlos fue encontrado en una carretera secundaria al sur de Morelos, a las afueras de Cuernavaca. Su cuerpo estaba dentro de un automóvil calcinado parcialmente, pero su torso y rostro estaban intactos, lo cual ya levantó sospechas. Había signos de lucha, pero también señales de que el cuerpo había sido colocado ahí con intención de enviar un mensaje. Lo trasladaron inmediatamente al servicio médico forense. En su ficha preliminar figuraban heridas de bala, quemaduras leves y algunas fracturas. Pero no era eso lo que más preocupaba a los especialistas. Una marca grabada en carne viva. Cuando comenzaron la autopsia, lo primero que desconcertó al médico forense fue una serie de marcas recientes hechas con cuchilla en la espalda de Carlos. No eran simples heridas, formaban un símbolo, un número, un mensaje. En su piel estaba grabado con violencia el número 7 a 11. Nadie entendía por qué. No era una fecha. No era una referencia clara. Pero los especialistas en criminalística comenzaron a atar cabos. Se trataba de un código usado internamente por ciertas células delictivas. En este caso, representaba una ejecución por traición dentro del grupo. Y allí vino la segunda revelación: Carlos no murió en el auto. Fue torturado durante horas antes de ser asesinado. Pero lo más aterrador lo encontró el toxicólogo. Carlos no solo fue baleado. Su sangre contenía rastros de un veneno sintético altamente letal, similar a uno usado por carteles para castigar a los que rompen códigos de silencio. El compuesto no se encuentra en farmacias ni en químicos de uso común. Esto solo podía significar una cosa: Carlos fue castigado con crueldad antes de su muerte. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta saña con él? El forense también notó un detalle macabro. Dentro del estómago de Carlos había un papel parcialmente digerido, en el cual, con tinta corrida, se alcanzaba a leer: por la sangre de los tuyos, confirmado, con la tuya. Carlos González, Era vocalista del grupo directo, Fugitivo, ha sido encontrado sin vida. Lo habían obligado a tragar ese papel antes de morir. El informe forense fue enviado a la fiscalía con carácter confidencial. Pero alguien dentro del equipo lo filtró. Y ahí fue cuando se destapó la bomba. Carlos González fue acusado por el M47 de haber traicionado al grupo Fugitivo. El M47 confesó que Carlos había sido informante de la policía, y que sabía del atentado en el que murieron sus compañeros, pero no hizo nada para evitarlo. Carlos, según las investigaciones paralelas, llegó tarde a propósito a aquel evento donde el grupo fue emboscado y calcinado. Dijo que se había retrasado por un compromiso familiar. Pero ahora, con esta nueva información, todo apuntaba a que Carlos ya sabía lo que iba a pasar. El país entero quedó dividido. Unos lo lloraban como a una víctima inocente, el último sobreviviente de una tragedia musical. Otros empezaban a verlo como el Judas del grupo, el hombre que por miedo, presión o venganza, había sellado la sentencia de muerte de sus propios compañeros. La madre de Carlos, en medio del dolor, negó todo. Dijo que su hijo vivía con miedo desde la masacre del grupo Fugitivo. Que apenas dormía, que miraba siempre sobre su hombro.
que recibía llamadas extrañas. Mi hijo no los traicionó, él también fue una víctima, declaró entre lágrimas a un noticiero local. El reporte final del forense fue claro. El cuerpo de Carlos González muestra signos de una ejecución simbólica, con marcadores propios del crimen organizado. Fue torturado, envenenado, marcado, obligado a ingerir un mensaje, y finalmente asesinado de forma ritual. Todo apunta a que fue una ejecución por traición. Y con esas palabras se selló uno de los capítulos más oscuros del grupo fugitivo. Carlos González, conocido por su potente voz y carisma en el escenario, era el alma del grupo fugitivo, una banda de música regional mexicana que comenzaba a ganar notoriedad en la escena musical. El 25 de mayo de 2025, el grupo fue citado para una presentación privada en la colonia Riberas del Río, en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que se trataba de un terreno baldío. Carlos González, por su parte, llegó más tarde y no encontró a sus compañeros, quienes ya habían sido secuestrados y posteriormente asesinados. La tragedia conmocionó a la comunidad y dejó muchas preguntas sin respuesta. La Fiscalía de Tamaulipas detuvo a 9 personas presuntamente vinculadas al cártel del Golfo, pero el móvil del crimen sigue sin esclarecerse. Carlos González, al ser el único sobreviviente, se convirtió en una figura clave en la investigación. Sin embargo, su paradero actual es desconocido, y no ha hecho declaraciones públicas desde el incidente. La historia de Carlos González y el grupo fugitivo es un recordatorio de los peligros que enfrentan los músicos en regiones afectadas por el crimen organizado. La búsqueda de justicia para las víctimas continúa, y la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades. La noticia cayó como un rayo en plena tormenta. El país aún no se recuperaba del horror de haber perdido a casi todos los integrantes del grupo fugitivo en un acto de brutalidad inimaginable, cuando una nueva revelación heló la sangre de millones. El M-47 había sido capturado y confesó que fue él quien mandó a matar a Carlos González. Pero lo que nadie esperaba, fue el motivo. La captura del M-47, un sicario temido en la zona fronteriza y conocido por su lealtad ciega al crimen organizado, ocurrió durante una redada liderada por el propio Omar García Harfuch. Tras semanas de operativos silenciosos, inteligencia infiltrada y trabajo coordinado entre fuerzas federales y la Fiscalía de Tamaulipas, el arresto fue confirmado en rueda de prensa. Harfuch fue claro: tenemos al responsable de las ejecuciones del grupo fugitivo. Y también, al autor intelectual del asesinato de Carlos González. La prensa quedó muda. Hasta entonces, muchos pensaban que Carlos González simplemente había sido una víctima más de la violencia, tal vez un daño colateral. Pero no, el M-47 lo había señalado directamente. Él sabía lo que iba a pasar, por eso llegó tarde esa noche, declaró el sicario durante el interrogatorio. Según el informe filtrado a los medios, Carlos había recibido amenazas días antes, y sabía que sus compañeros estaban en peligro. Sin embargo, no los alertó. Pero el giro más perturbador llegó cuando el M-47 confesó que Carlos había hecho un trato con el grupo rival: entregar a sus compañeros a cambio de protección. Según el testimonio, la banda había recibido advertencias por negarse a pagar una nueva cuota de extorsión, y mientras todos estaban decididos a seguir tocando sin doblegarse, Carlos no soportó la presión. Temiendo por su vida y la de su familia, buscó a quien no debía. No quería morir, y mucho menos ver a su madre llorar sobre su ataúd, dijo el M-47. Pero no puedes traicionar a los tuyos sin pagar un precio. La decisión de Carlos fue fría: esa noche, simplemente retrasó su llegada al sitio del evento. Algo inusual, porque siempre llegaban todos juntos. Él sabía lo que iba a pasar, y lo permitió. Esa confesión partió en dos la memoria del vocalista. Quienes lo lloraban como héroe empezaron a verlo con otros ojos. ¿Era víctima o cómplice? ¿Fue un acto de desesperación o cobardía? Las redes estallaron. La comunidad musical estaba dividida. Muchos no creían lo que se decía. Otros exigían justicia también para él, considerando que tal vez fue usado, manipulado, y finalmente traicionado por aquellos con quienes pactó.
Pero Harfuch fue enfático: no es el momento de juzgar desde la ignorancia. Lo que tenemos es una confesión que debe ser investigada a fondo. Y una verdad que duele más que la bala que lo mató. Mientras tanto, la familia de Carlos vivía un infierno silencioso. Su madre, doña Ernestina, ya no salía de casa. Dicen los vecinos que se le ve sentada frente a la ventana, con la mirada perdida. Ella siempre creyó que su hijo era un sobreviviente, un valiente. Pero ahora, no sabe qué pensar. Su corazón de madre no quiere aceptar esa versión. Mi hijo no sería capaz, dijo entre lágrimas a un reportero que la abordó. Él quería vivir, sí, pero nunca le haría daño a sus hermanos del grupo. Ellos eran su familia también. Y sin embargo, los testimonios se acumulan. Miembros de la producción del grupo dijeron haber notado un comportamiento extraño en Carlos los días previos. Nervioso, evasivo, como si supiera que algo se venía. Uno de los técnicos aseguró que Carlos se quedó viendo fijo el calendario en el camerino 2 días antes del atentado, y murmuró algo como: ya no falta nada. La verdad, como siempre, duele. Pero también libera. El caso sigue abierto, y aún faltan cabos por atar. Pero si algo dejó claro la confesión del M47, es que Carlos González no fue una víctima común. Su historia es más oscura de lo que parecía, y ahora el país entero se pregunta: ¿traidor, mártir, o ambas cosas? Carlos González había sobrevivido a la masacre de sus compañeros. En un principio, muchos lo llamaron el elegido, el afortunado, el que escapó por segundos de la muerte. Pero con el paso del tiempo, los detalles comenzaron a salir a la luz. Y ahora, después de la confesión del M47, todos se hacen la misma pregunta: ¿por qué Carlos González era un objetivo? La respuesta no es simple, pero tampoco es una sola. Carlos estaba metido en una red de amenazas, traiciones y secretos que lo marcaron desde mucho antes del día de la tragedia. Aquel fatídico concierto no fue el comienzo, fue el final de una cuenta regresiva que él mismo activó. Todo empezó semanas antes del ataque al grupo fugitivo. En medio de una creciente ola de extorsiones a músicos en el norte del país, Carlos fue el primero en recibir un mensaje directo. Un sobre, sin remitente, con una nota que decía: sabemos dónde ensayan. Decidan pronto. Pagar o morir. La banda, fiel a su esencia, votó en conjunto: no pagarían ni un centavo. Pero Carlos titubeó. Sabía que decir no era como firmar una sentencia. Había visto a otros colegas desaparecer. Y también sabía que el grupo tenía enemigos no solo afuera, sino dentro del mismo circuito musical. Había envidias, viejas rencillas, y rumores de traiciones por parte de promotores que jugaban en ambos bandos. Según información filtrada de los informes de inteligencia, Carlos comenzó a reunirse en secreto con alguien identificado como El Sombra, un intermediario del grupo criminal al que se enfrentaban. Se hablaba de reuniones en moteles alejados, de mensajes borrados, de amenazas encubiertas. Nadie sabe con certeza qué se habló ahí, pero lo que sí se sabe es que desde entonces Carlos cambió. Dejó de opinar en las reuniones del grupo. Evitaba mirar a sus compañeros a los ojos. Y, sobre todo, dejó de firmar los contratos de los conciertos. Ya no quería ser el responsable legal. Un detalle que parecía insignificante, pero que ahora cobra un sentido perturbador. Otra pieza del rompecabezas apareció tras su muerte. El peritaje del celular de Carlos, encontrado junto a su cuerpo, reveló un audio grabado 2 días antes del ataque. En la nota de voz, que jamás fue enviada, se le escucha decir con voz temblorosa: yo no quiero que los toquen, pero no me están dejando opción. Si me pasa algo, que se sepa, yo solo quería salvarme. Esa grabación se filtró en redes, desatando una tormenta. Carlos los entregó para salvarse. ¿O fue un intento desesperado por negociar una salida que no existía? Según las declaraciones del M47, Carlos había llegado a un acuerdo: dar información interna del grupo y de sus movimientos, a cambio de ser eliminado de la lista de objetivos. Pero ese trato tenía una fecha de caducidad. Y la caducidad era clara: después de la muerte del resto del grupo, Carlos sabía demasiado. Era un testigo vivo, un cabo suelto.
Por eso lo mataron. El problema es que Carlos ya no solo era una amenaza para los criminales, también era un símbolo de traición para aquellos que lo amaban. Miles de fans quedaron en shock al saber que quizá, el hombre al que habían defendido durante meses, también había sido parte del mecanismo que destruyó a sus ídolos. Pero, ¿podemos juzgarlo tan fácilmente? La presión que vivía Carlos era inhumana. Su madre había sido amenazada, sus cuentas bancarias vaciadas por extorsión, y su pareja lo había dejado por miedo a que algo le pasara. Estaba completamente solo, acorralado, sin salida. En un país donde muchos deben elegir entre su vida o la dignidad, Carlos hizo una elección que lo condenó en ambas dimensiones. Al final, Carlos González fue un objetivo no solo porque traicionó, sino porque ya no era útil. El crimen organizado no perdona los errores ni deja cabos sueltos. Carlos sabía que una vez cumplida su función, él también tenía los días contados. Y así fue. Lo encontraron en su apartamento, sin signos de lucha, con una bala exacta al corazón. Sin testigos, sin ruido, una ejecución limpia, profesional, silenciosa, justo como actúan los que no quieren dejar rastro. Lo más trágico de todo es que Carlos no era un criminal, ni un valiente, ni un héroe, ni un monstruo. Era simplemente un hombre vencido por el miedo. Un músico que amó a su grupo, pero que no pudo soportar la presión de vivir con la muerte respirándole en la nuca. Hoy, su historia divide al país. Algunos lo maldicen, otros lo compadecen. Pero lo cierto es que Carlos González fue un objetivo porque eligió salvarse, en un mundo donde nadie está realmente a salvo. La muerte de Carlos González ya no era solo una noticia, era un rompecabezas de símbolos, mensajes ocultos, traición y sangre. La opinión pública ardía. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, videos, filtraciones y teorías que cruzaban la delgada línea entre la justicia y la venganza. Pero, ¿quién decidió que Carlos debía morir? ¿Fue un acto de venganza personal o un castigo decretado por un poder superior al que todos temen mencionar? Después de la revelación forense, no quedaban dudas, Carlos fue ejecutado de forma ritual, con una crueldad que buscaba no solo eliminarlo, sino dejar una marca, un mensaje que resonara más allá de su muerte. Hay quienes dicen que Carlos merecía lo que le pasó, que traicionara a sus hermanos del grupo fugitivo, a sus amigos de escenario, a quienes compartían la vida en giras, hoteles y sueños de fama, no podía quedar impune. Para ellos, su ejecución fue justicia, la manera en la que el código de la calle equilibra la balanza cuando las leyes humanas se quedan cortas. Pero para otros, esto fue simplemente una venganza fría, ejecutada por una red criminal que no tolera la deslealtad, sin importar si la traición fue real o producto de una paranoia colectiva. ¿Quién decide qué es justicia y qué es venganza cuando ya no hay juicio, ni defensa, ni derecho a hablar? Carlos González no fue asesinado al azar. Su muerte fue calculada. Las marcas en su cuerpo, el número 7 a 11, el papel tragado con amenazas escritas, el veneno raro hallado en su sangre, no fueron casualidades. Todo indicaba que alguien quería que la muerte de Carlos hablara por sí sola. Los investigadores llegaron a una hipótesis escalofriante: el mensaje no era solo para los traidores, también era para la policía, para los medios, para los que osaran hurgar demasiado. Era un recordatorio: nosotros seguimos aquí. Nosotros decidimos quién vive y quién muere. Ya antes del asesinato, Carlos vivía con miedo. Se había vuelto más reservado, más cuidadoso. No usaba su celular de forma regular. Cambiaba de número constantemente. Según fuentes cercanas, ya había recibido amenazas desde hacía meses, pero nunca quiso contarlo todo. Incluso hay rumores de que Carlos intentó salir del país, que estuvo en conversaciones para irse a Estados Unidos o Centroamérica, pero algo lo detuvo. Quizás fue el miedo, o quizás alguien lo convenció de quedarse, para vigilarlo de cerca. Esa decisión, quedarse, fue el primer paso hacia su final. El M-47 fue arrestado pocas horas después del asesinato. Las autoridades lo presentaron como el autor intelectual, como el cerebro detrás del crimen. Pero muchos creen que el M-47 solo fue el mensajero.
Alguien que ejecutó una orden superior. Lo inquietante es que él mismo lo dejó entrever durante una declaración extraoficial. Yo solo cumplí con lo que se había decidido. Él sabía lo que había hecho, él sabía que su tiempo se acababa. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién firmó esa sentencia de muerte? Las preguntas siguen flotando, sin respuesta. Lo más escalofriante es pensar que la muerte de Carlos González no fue solo para castigarlo a él, sino para advertir a muchos otros. Un mensaje que dice, no se metan, no hablen, no traicionen, y el efecto fue inmediato. Varios excolaboradores del grupo, músicos, asistentes, exrepresentantes, comenzaron a cancelar entrevistas. Algunos incluso desactivaron sus redes sociales o abandonaron sus casas sin avisar. El miedo se volvió real. Carlos se había convertido en un símbolo del precio de hablar. La familia de Carlos exige justicia. Su madre, rota por el dolor, dio una entrevista a un medio local donde dijo entre lágrimas: mi hijo no era un traidor. Él era un muchacho noble, lleno de miedo, sí, pero también lleno de amor por su gente. Lo amenazaban, sí, pero nunca pensó que le harían esto. Pero incluso ella ha recibido mensajes anónimos. Llamadas que le dicen, no busques culpables. No sigas hablando. Deja las cosas como están. Carlos González no era perfecto. Tal vez tenía secretos. Tal vez cometió errores. Pero la forma en que fue asesinado plantea una pregunta incómoda. ¿Quién tiene derecho a castigar, y con qué crueldad? Este capítulo no busca absolverlo ni condenarlo. Solo exponer que la línea entre justicia y venganza puede desaparecer fácilmente en un mundo dominado por el miedo, los códigos secretos y el silencio impuesto con sangre. ¿Carlos fue ajusticiado por traición o fue víctima de una maquinaria de terror que ya no perdona ni a los suyos? ¿Quién está detrás del símbolo 7 a 11? ¿Qué se esconde aún en la sombra? Aunque sus voces ya no suenan en los escenarios, ni sus pasos retumban en los conciertos, el grupo fugitivo sigue vivo en el recuerdo colectivo. Y es que hay algo que ni la muerte, ni las balas, ni las traiciones han podido silenciar: su legado. El asesinato de Carlos González fue la última pieza de una tragedia que comenzó meses atrás, cuando la sombra de las amenazas cayó sobre el grupo como un velo oscuro. Pero esta historia no es solo sobre muerte, venganza o silencio, también es sobre memoria, resistencia y música. Porque cuando la gente habla de ellos, no solo recuerda cómo murieron, sino cómo vivieron, cómo sonaban, cómo conectaban con su público. Carlos, junto a sus compañeros caídos, no eran solo artistas. Para muchos, eran voces que los acompañaban en los momentos más difíciles, canciones que sonaban en la radio de madrugada, letras que sabían a consuelo, a barrio, a vida real. El grupo fugitivo representaba más que una banda, era un símbolo de lucha, de origen humilde, de esfuerzo. Y aunque muchos ahora miran sus vidas con sospecha, millones los siguen viendo como héroes musicales que pagaron un precio demasiado alto. Y ahí es donde empieza lo más poderoso, la resistencia emocional de su público. A los pocos días de la muerte de Carlos, decenas de personas comenzaron a reunirse frente a lugares emblemáticos para el grupo, antiguos estudios, escenarios donde tocaron por última vez, incluso en la tumba del primer integrante asesinado. Velas, flores, altavoces reproduciendo sus canciones, y lágrimas. Pero lo más impactante fueron los niños cantando sus letras con camisetas del grupo, como si no entendieran del todo la violencia, pero sí el amor que sus padres sienten por esas voces. Mi papá lloró cuando mataron a Carlos. Me enseñó su música desde que era chiquito, dijo un pequeño en uno de los homenajes, con la inocencia más brutal. En redes sociales, el hashtag #FugitivoVive comenzó a hacerse tendencia. Videos de presentaciones en vivo, entrevistas antiguas, grabaciones caseras, e incluso declaraciones inéditas de Carlos y los otros miembros empezaron a circular con fuerza. Muchos jóvenes que apenas estaban descubriendo la historia quedaron impactados. No podían creer que una banda tan talentosa hubiera terminado en una tragedia tan oscura. Pero eso no detuvo la ola. Al contrario, hizo que más personas quisieran saber quiénes fueron, por qué los mataron, y qué dijeron en sus últimas canciones.
Porque a veces, el arte se vuelve más poderoso después de la muerte. Algunas canciones del grupo fugitivo parecían presagiar el final. Letra como, si me voy primero, no llores por mí, que mi voz queda en la calle. Los que traicionan, mueren 2 veces. Ahora son analizadas por fans que creen que ellos ya sabían que algo se avecinaba. Hay teorías que dicen que dejaron mensajes ocultos en sus canciones, despedidas disfrazadas de letras, frases escondidas en los coros. Tal vez fue solo coincidencia, o tal vez sabían más de lo que dijeron. A día de hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién dio la orden final? ¿Fue Carlos realmente un traidor o solo un chivo expiatorio? ¿Por qué el M47 se atrevió a hablar? ¿Qué otros secretos esconde la autopsia que no han querido revelar? Y lo más inquietante, ¿cuántas otras figuras públicas están siendo vigiladas, amenazadas o silenciadas mientras leemos esto? Porque la muerte del grupo fugitivo no es un caso aislado, es parte de un patrón oscuro que enlaza música, poder y crimen. Pese a todo, hay una verdad que se impone. No se puede matar una voz que ya vive en el corazón del pueblo. Carlos González, con todo lo que se diga de él, dejó un legado musical que se niega a morir. Y mientras alguien cante sus canciones, mientras sus letras vivan en una memoria colectiva que se niega al olvido, entonces el grupo fugitivo seguirá vivo. Puede que la industria los haya abandonado. Puede que la justicia nunca llegue. Pero el pueblo, su pueblo, no los olvida. Y así, amigos, concluimos esta historia trágica, profunda y estremecedora sobre Carlos González y el grupo fugitivo. Una historia que no tiene cierre definitivo, porque mientras haya una voz que cante, un recuerdo que arda, o una lágrima que se derrame, el eco del grupo fugitivo seguirá sonando. No olvides suscribirte a nuestro canal, Secretos de Historia, donde sacamos a la luz lo que otros callan.